Hola, como siempre bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy, pues vamos a contestar, el fondo de este programa es respondiendo, pues como siempre, pues a un paciente que te hace preguntas o te intenta llevar una conversación contigo siempre referente a este mundo de medicina natural o de acupuntura. Entonces él siempre me decía que, bueno, los pacientes pues, o las personas pues van pensando, ¿no? Conforme van viendo más cosas, pues por lo menos las intentan familiarizar pues por comparaciones, ¿no? Entonces desde aquí siempre hemos dicho, acupuntura pues siempre está basada en la manipulación de energía que tiene pues un ser humano, conociendo perfectamente los canales por donde deriva, donde circula, y las interacciones o los bloqueos que hay productores de esa enfermedad. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que, bueno, la energía es lo que gobierna absolutamente cualquier parte de este mundo, de la naturaleza, ¿no? Y que no es una cosa que ocurra por casualidad, sino que lo hace de una forma ordenada. Y entonces, este hombre, Juan Luis, por llamarlo de alguna manera, pues me decía, dice, claro, y es que a mí incluso pues me suena que siempre nos han dicho desde pequeños que la energía pues no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Entonces siempre comparativamente, ya estamos hablando, o nos han hablado desde pequeños, en aquellos estudios básicos, en ese sentido, pues esos pequeños conocimientos, ¿no? Ahora, un poco más mayorcitos, pues también estamos hablando de energía. E incluso, pues a nivel más familiar, a nivel más coloquial, pues siempre decimos que, bueno, se ve una persona muy energética, ¿no? O se ve una persona muy apagada, siempre hablando de ese tono vital que nunca se ve, pero que se manifiesta pues a través de donde está encerrado, ¿no? Digamos así, que es de este armazón material. Entonces, evidentemente, la energía está claro que no se crea ni se destruye, sino que solamente pues se va transformando. Entonces, eso hace hincapié pues para decir que, bueno, desde hace muchísimos miles de años, evidentemente, pues se crean esas teorías siempre de acuerdo pues a la observación muy minuciosa de todo lo que ocurre, de cualquier fenómeno que ocurre en la naturaleza y cualquier cosa que nos rodea. Y teniendo en cuenta esta pequeña premisa, de ahí se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Desde bueno, pues los cambios que se producen de acuerdo a las distintas energías o la transformación de esa energía a lo largo del año, de acuerdo a esas estaciones en el que todo va cambiando, se va transformando y dando, digamos, unas imágenes que nuestros propios ojos pueden ver e incluso nuestra piel puede sentir, ¿no? En ese sentido, pues todas las estaciones, ¿no? Y sabemos que después del otoño, pues que tiene unas características, va a venir ese invierno con una energía muy distinta. Después de ese invierno, pues va a venir esa primavera, después de la primavera va a venir esa parte del verano, un poquito más suavecita, y por fin va a venir esa última estación, esa canícula, donde el verano, digamos, arrecia de una forma más evidente. Pero eso siempre se produce de una forma ordenada, al igual que, bueno, si lo queremos aplicar pues a los sabores, ¿no? A los sabores también hay 5 sabores, también hay 5 colores, y la interacción que ocurre, ¿no? En ese sentido, decíamos que de los 5 colores, pues este amargo, este dulce, este picante, este salado y este ácido. Entonces, como de uno a otro podía ir pasando o podía ir alimentándolo o, digamos, dándole unos tonos más sutiles en los que el paladar pues está superado, o incluso cuando tenemos un sabor en nuestro paladar, un sabor muy determinado, pues cómo se puede matar, digamos así, con otro sabor distinto, ¿no? En ese sentido, pues siempre hemos dicho que un sabor amargo, ¿cómo se puede difuminar? Pues si tomamos un sabor salado y al igual que un sabor muy picante, pues lo podemos tapar, digamos así, con uno amargo. Entonces esa es la interacción de esas transformaciones, al igual que los colores, pues pueden ocurrir de una misma manera, ¿no? Que luego explicaremos un pequeño esquema en un papel para que se vayan entendiendo, comprendiendo todas estas cosas que, bueno, pues ya con la repetición parece que vamos diciendo un poquito más deprisa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todas estas transformaciones o manifestaciones de las energías
siempre siendo la misma pero un poco transformada, pues se puede evidenciar no solamente en las estaciones, como decíamos, sabores, colores, sino en el mismo crecimiento de una persona e incluso pues en la evolución de una enfermedad. Entonces, por esa explicación, por esas interacciones de esa energía, por dónde va de una forma previsible, pues entonces ya ni más ni menos que ya se pueden pronosticar pues digamos la evolución que va a llevar, o la gravedad o la gravedad de una enfermedad, o más o menos por dónde va discurriendo, o en qué momento esta persona está, de acuerdo pues a la afectación del cuerpo, ¿no? Entonces es evidente que por esta observación de todas estas, de la naturaleza y todos los fenómenos que han ido ocurriendo a lo largo de pues, tantos miles de años y de una forma repetitiva, pues bueno, pues parece ser que la parte oriental u orientales, pues de una forma filosófica, pero bueno, de una forma filosófica por supuesto que sí, pero siempre de una forma científica, por la observación y por la repetición, pues van a sacar, digamos, la teoría esta de las transformaciones o de los 5 elementos, siempre elementos tomados desde la misma naturaleza. Pues, hablábamos siempre ese elemento agua, ese elemento metal, ese elemento madera, ese elemento tierra y ese elemento fuego. Y siempre referido o intentándolo familiarizar con los fenómenos que ocurren al cuerpo, para así dar una explicación de cómo funciona el cuerpo, y por supuesto siempre enfocado a esa última parte, que es lo más importante, la terapéutica, o cómo sacar a flote o cómo equilibrar todo ese cuerpo, y sobre todo esa circulación normal de toda la energía por todos los órganos. Entonces de ahí viene esa teoría de los 5 elementos o la transformación de la energía. Entonces pues siempre decíamos que claro, aquí mucha teoría y mucha filosofía, pero entonces eso ¿cómo se puede aplicar? ¿Cómo se puede aplicar? Pues a la vida práctica, que es lo que nos interesa, ¿no? Sí, aquí mucha teoría, pero al final, ¿a la práctica qué? Entonces, evidentemente, podemos poner ejemplos pues para todo. Entonces, en algún programa, creo que pues, medio de cachondeo o algo así, pues hemos interpretado incluso la evolución que puede llevar una bofetada cuando nos dan, ¿no? Pues cómo va cambiando la cara de acuerdo a esa teoría de los 5 elementos, ¿no? Entonces, en el día de hoy, pues ya no vamos a repetir más esa cuestión, porque esto está emitido y está hecho este programa en ese sentido, ¿no? Entonces siempre decíamos que a qué podemos aplicar todo esto de una forma previsible, esta transformación de la energía, en qué nos puede afectar a la práctica a cualquiera de nosotros, ¿no? E incluso pues a ti también, Juan Luis. Entonces siempre decíamos que había una primera fase, por llamarlo de alguna manera, que estaba gobernada, digamos, por ese elemento fuego, y el elemento fuego es corazón e intestino delgado, ¿no? Entonces en este fuego, digamos, en ese magma tan sumamente profundo, es, digamos, que, hablando un poco filosóficamente, eso es como nace esa primera llamarada, digamos así, por imaginar un poco esta teoría, nace por muchas inquietudes, digamos, por un montón de pensamientos, digamos, amorfos, ¿no? Como esa llama que echa unas llamaraditas por aquí y por allá de una forma amorfa, pero sin ningún cuerpo, digamos, específico, ¿no? Sino que es un poco difuminado, amorfo, ¿no? Hasta que queda en un momento determinado, pues, ese elemento fuego, la primera transformación, pues queda, digamos, como inspirado de una forma original, como grabado a fuego, y eso se traduce en que un montón de pensamientos o un montón de inquietudes que nos han ido motivando por dentro, pues se plasma en una sola idea, como muy original, como muy inspirada, después de tantas ebulliciones por ahí, de tantas pequeñas llamaradas, se queda pues en una idea original, ¿no? Que evidentemente, por ser esa idea original, es como si se nos queda pegada pues a nuestro propio corazón, a ese elemento fuego, y precisamente es lo que de una forma abstracta, pero ya parece ser que ese corazón pues ha quedado impregnado de esa idea, y es lo que parece ser como hay unos pequeños o primeros indicios de que
da la sensación de que va a intentar caminar hacia una solidez, digamos así, de que, o digamos, que esa idea, digamos, un poco abstracta, pero con muchísima motivación, pues se quiera culminar, pues para hacerla un poco realidad y por los pasos que vamos viendo, ¿no? Entonces, en esta primera fase ya pasa pues a una segunda transformación, ¿no? O digamos la fase tierra, y evidentemente del magma o del fuego, ese magma lleno de fuego, pues van a hacer, por esa teoría de 5 elementos que hemos dicho alguna vez, pues van a hacer ese elemento tierra. Entonces, en esta fase, después de esa inspiración, de tanto pensamiento, que vino una idea muy original, con mucha inspiración, después de esa inspiración, esa idea de una forma un poco abstracta, pues parece ser que va a ir un poco como solidificándose, de una forma como concretándose, tomando una forma un poco así ambigua, pero parece ser que quiere tener alguna nota, como si ese magma ya se fuese enfriando un poco y quedase ese pequeño esbozo de ese elemento tierra, y eso, imaginando esa idea, parece ser que ya va cuadrando un poco, va solidificándose, digamos, un poco más en nuestra cabeza. Es ya, sin duda, pues esa idea parece ser que es un poco más, como digo, ya es abstracta, un poco más sólida, y parece ser que, aunque de una forma blanda, blanduzca, ya quiere tener una característica un poco más perceptible, ¿no? Hasta ahí, pues digamos, la segunda fase. A la tercera, que esto ya sería pues el elemento metal, ¿no? Entonces, esa idea original, un poco más solidificada, un poco más, aunque abstracta, pero ya con cierta solidez, pues pasa ya, digamos, de tener esos pies de barro, esa base, aunque perceptible, pero con cierta blandura, parece ser que quiere ir solidificándose, pero de una forma ya mucho más dura, ¿no? En el sentido de una consistencia mucho mayor, y por tanto ya parece ser que esto ya no es, ese esbozo ya es mucho más nítido, y por supuesto es más duro y mucho más perdurable, incluso en el tiempo, de tal manera que ese esbozo ya parece ser que el molde ya se va yendo, digamos, esas pequeñas escorias, y se va quedando la parte fundamental. Después de esta tercera fase ya podemos pasar a la cuarta fase, que era la cuarta transformación, que vendría ese elemento agua, y cuyos órganos, que decíamos siempre, era ese riñón y esa vejiga. Entonces, en esa idea original, ya que bastante más dura, ya se han ido, digamos, las cascarrutas o esas poco solidillas, quiere decir que ya con esa base tan sumamente fuerte ya necesita, dentro de esa mayor dureza, pues parece ser que va a adquirir pues mucha más, por supuesto, solidez, pero al mismo tiempo un poquito más de flexibilidad y, por supuesto, muchísimo más consistencia, en el sentido de que ya se va a intentar acomodar, por supuesto con muchísima o con cierta flexibilidad, digamos, y con cierta profundidad, pues digamos, cuando ya ha tenido pues esa salida, digamos, al exterior, o esa presentación, digamos, al exterior, con otras muchas cosas, otras muchas ideas que van a interaccionar con la que hemos sacado nosotros, ¿no? Y después de esta cuarta fase, pues ya llegaría pues a la última fase o la última transformación, que después del elemento agua pues venía el elemento madera. Entonces, después de haber profundizado ya con el paso del tiempo, ser mucho más flexible, incluso pues por supuesto completamente real, sino que ya ha interaccionado dentro de otras muchas ideas, pues ya vemos cómo esta idea, pues ya, por supuesto, que se ha ido materializando, e incluso, digamos, ya vemos algunas otras, digamos, otras sensaciones de que no solamente esa idea ya es real y que ya está en el exterior, sino que ya va dando como sus frutos, ¿no? Entonces dirán, bueno, pues esta teoría en ese sentido parece ser que está muy bien, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo podemos
llevar a la práctica. Entonces a la práctica, pues imaginemos que yo voy a hacer un negocio, o tú, Juan Luis, vas a hacer un negocio, en el sentido de, bueno, pues vas a abrir un estudio de, yo qué sé, de arquitectura, ¿no? En ese sentido. Entonces, o cualquier negocio, una cosa más sencilla, como es, vas a abrir cualquier tienda, ¿no? Una tienda de artículos para 100 pesetas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la creación de ese negocio, pues primeramente va a haber, como hemos dicho, va a haber una transformación de los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera. Entonces, primeramente, en la primera, tienes tú muchos pensamientos, pues yo qué sé, pues para ganarte la vida o para vivir en este mundo, y porque entonces tienes un montón de pensamientos, pero hasta que dentro de tantísimos pensamientos, en el sentido de que pues puedes tener uno en un segundo, pues al segundo siguiente puedes tener otro completamente distinto, pues bueno, después de tanto elucubrar, de tanto pensar, pues te viene una inspiración, digamos, una idea, ¿no? Por lo que te hace llegar a pensar, pues que esa idea, cómo materializarla, pues primeramente te quedas impregnado, digamos, con el elemento fuego, ¿no? En el sentido de que, bueno, esa idea inspirada y original queda pegada, digamos, a tu corazón. Entonces ya, bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Después de esa idea original que se te queda pegada, pues a tu corazón, parece ser que pues eso te emociona, y te emociona de tal manera que ya parece ser que ya estás inquieto, ¿no? Pues todo tu cuerpo, desde el centro del mismo pecho, te entra como un nerviosismo por esa idea que parece ser, no sabes cómo, pero ni de qué manera, pero quieres ponerte como en movimiento, pues para hacer algo inmediatamente, ¿no? Ese nerviosismo de corazón tan sumamente bueno, en el sentido de que, bueno, pues que estás como muy emocionado, ¿no? Pues para esa idea que de alguna manera pues te ha venido, ¿no? Después de esa idea inspirada, pues el ideador, digamos, en ese sentido, el poseedor de esa idea que eres tú, pues ya debes de planificar, digamos, de una forma económica, digamos, o tienes que estar planificando financieramente, o intentar saber cómo vas a financiar esa idea, pues para abrir lógicamente ese negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, también planificas y, por supuesto, piensas en ese elemento tierra, o con esa transformación de elemento tierra, con ese estómago y ese bazo. Tienes ya una forma de pensar para planificar monetariamente cómo llevar a cabo esa idea primera que se pegó a tu corazón, ¿no? Y después de planificar o de pensar cómo vas a financiar toda esa, y vas a materializar, lógicamente, toda esa idea, pues llega un momento en que tú tendrás que coger con tu mano y, digamos, proyectar hacia el exterior, o abrir las puertas al exterior, esas puertas de metal, o esa cerradura de metal, cómo abrir esa cerradura para que pues, entre la gente, estés en contacto, digamos, con el mundo exterior, para que la gente pues venga pues, a comprar pues tus artículos a 100 pesetas, o artículos de regalo, o lavadoras, o el negocio que tú quieras o hayas pensado en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando te proyectas tú hacia el exterior y te presentas, abres la puerta de ese metal y te presentas al mundo exterior, pues evidentemente para dar un servicio, y tú a cambio pues estás en contacto con la gente y ya vas creando, digamos, ese negocio, ¿no? Y después de abrir digamos, esa puerta de metal, pues evidentemente pues ya tienes que, al estar en contacto con los demás, con el exterior, en esa idea que tú primero has tenido, pues ya tendrás que ir flexibilizando muchísimo más, y digamos que esa etapa de metal, digamos, pues ahí se van a ir digamos, yendo muchas escorias, quiero decir, y esa fase de metal se va a reducir mucho más. Sin embargo, ese metal ya va a producir otro elemento, o el elemento agua, o la transformación del elemento agua, en el sentido que ya va a ser tu negocio, en ese sentido va a ser mucho más profundo, o tendrá que ser mucho más profundo, tendrá que ser mucho más flexible, pues digamos una flexibilidad como
imagínate como el agua, ¿no? Que discurre, se encuentra un obstáculo y va siempre pues derivándose y ahora encuentra otro, pero siempre el agua en ese sentido pues va desde esa idea superior pues a terminar, digamos, donde tiene que desembocar, ¿no? Que es lógicamente o en otro río o directamente en el mar, ¿no? Entonces esa etapa de riñón de agua pues significa que pues una vez que es abierto pues al exterior pues necesitas flexibilizar y para ir mejorando, profundizando en esa primera idea que tú tuviste.